El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Y volvieron a preguntarle: «¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo». Jesús respondió: «Les aseguro que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo». Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les respondió: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed». Es palabra del Señor. Bueno, voy adelantando un poquito. La colecta se hace hoy, como todos los años. El primer fin de semana de agosto es para sostenimiento del seminario, o sea, donde se forman los sacerdotes. Tenemos que sostener entre todos. Bueno, como decía vez pasada, esto es una especie de miniserie, tiene 6 capítulos, porque es un largo texto de San Juan, capítulo 6 de San Juan, si quieren verlo en su casa tranquilo, de punta a punta. Lo estamos viendo ahora en pequeños trozos, ¿no? Bueno, lo que sigue ahora, vamos a ambientarlo un poquito, porque la serie de episodios fue esta. Esta es la primera multiplicación de los panes. Jesús hizo 2, esta y otra más al final de la vida. ¿Cuándo ocurrió este episodio? Fíjense, la multiplicación de los panes y lo que va a venir después, ustedes ya se dan cuenta que hay una referencia a la Eucaristía, ¿no? La va a hacer Jesús muy clara. Pero fue un Jueves Santo, lo que sería un Jueves Santo. Estamos en la época de la Pascua. Un año exactamente después va a ser la institución de la Eucaristía. O sea, estas cosas no son casuales, aunque en el momento ellos ni se dieron cuenta. Después van a atar cabos, después cuando ya Jesús les haya infundido el Espíritu Santo en Pentecostés, ahí van a entender todo. Pero por ahora, muchos no entendieron. Otro detalle, esto les explica Jesús a los apóstoles y a todo el pueblo que está ahí, que lo sigue, una multitud, después de esa misión que le hemos leído domingos atrás. Mandó a los apóstoles de 2 en 2, una especie de misión preparatoria, experiencia, práctica, aprendizaje,
para que ellos fueran viendo, todavía no saben, que un día Jesús los va a dejar solos, entre comillas, se va a ir al cielo y le va a decir, ahora ustedes sigan, hagan lo mismo que yo hice. Ellos todavía no saben la que se les viene después, pero ellos van día a día haciendo lo que Jesús les dice. Ese es el contexto. Pero hay otro episodio, ¿se acuerdan ustedes? Hizo la multiplicación de los panes, la leímos el domingo pasado. Después Jesús se les escapa, mientras estaban todos ahí entretenidos, comiendo. Cristo manda a los apóstoles, estaban en el lago, ese gran lago, se llama de Galilea, también se llama de Tiberíades, de Genesaret, y estaba en una punta, una costa, y Jesús manda a los apóstoles en los botes que tenían, eran pescadores, y él dice se va solo a rezar, se va solo a rezar. Fíjense cómo nos recuerda también, después de la última cena, Jesús se va solo a rezar al huerto, donde lo van a tomar preso. Fíjense, hay un paralelo acá, muy exacto. Y manda a los apóstoles y Jesús se les aparece de noche, caminando sobre las aguas. Los apóstoles creen que es un fantasma y empiezan a gritar horrorizados y resulta que era Jesús. Jesús hace ese milagro que no lo vio la multitud, pero lo vieron los apóstoles. O sea, hay dos milagros que tienen relación acá. La multiplicación de los panes y de los peces y este poder de Cristo sobre su cuerpo o sobre la naturaleza que vence las leyes de la naturaleza. Un cuerpo en el agua se hunde, no hay vuelta, todos lo sabemos. Si Jesús camina sobre el agua, entonces, y lo vieron como un fantasma, no sé cómo estaría, pero era Jesús. Fíjese, este milagro, muy especialmente para los apóstoles, le va preparando la cabeza, el sentido, el razonamiento, la capacidad de pensar después las palabras de Jesús, de que cuando instituye la Eucaristía, que es un milagro, no les resulte difícil entenderla. Si lo han visto hacer a Jesús cosas extraordinarias, con el vino, con el pan y con su cuerpo. Cuando diga, esto es mi cuerpo, cómanme, no son caníbales, bueno, sí que Jesús tiene poder para hacer esas cosas, como diciendo para Dios, esto es posible, para nosotros no. Entonces tengan en cuenta ese milagro que hizo para los apóstoles. Tal vez ha sido un día, o pueden ser más, o dos después. Es este diálogo que empieza ahora. La multitud, cuando va tomando conciencia de ese milagro, lo busca. Jesús se les esconde. Y Jesús se va a Cafarnaúm. Es el pueblito costero, chiquito, donde vivía San Pedro, 4 de los apóstoles, Pedro, Santiago, Andrés y Juan. Dice que lo encuentra en la orilla, en Cafarnaúm. Maestro, ¿cuándo llegaste? Y ahí empieza este diálogo que va a terminar mal. Y Jesús ya los trata medio duro. Ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Y ya en el Evangelio pasado ya insinúa que Jesús no se fiaba de ellos. Buscaron para hacerlo rey y se les escapó. Y la cosa más adelante se va a poner peor todavía. Y va a quedar Cristo casi abandonado. Pero bueno, comentemos lo de hoy. Fíjense, Jesús los trata a todos, una multitud. Y uno dice, qué raro es Jesús, ¿no? Hay una multitud que lo sigue, qué lindo, qué bueno, felicitaciones, lograste lo que querías. Pero Jesús no se engaña porque conoce el corazón del hombre. Vamos a ver todo el transcurso, acá está muy claro. Ustedes me buscan porque llenaron el estómago. No porque vieron signos, sino porque vieron señales de Dios, que las he dado yo. Eso es lo que tenía, era muy obvio. Sino porque comieron pan hasta saciarse. Jesús le hace una corrección que va siendo cada vez más dura. Jesús nos corrige. A quien ama corrige, dice la Escritura. Jesús a quien ama corrige. No nos gusta que nos corrijan, a nadie. ¿Por qué? Porque hay una cosa que tenemos adentro, se llama el amor propio, el amor de sí, que es la fuente de todos nuestros defectos. Se llama el amor de sí mismo.
todo lo tenemos puesto desde el primer instante de la concepción, porque viene con nosotros del pecado original. El amor de sí que tiene muchas formas. La forma más espiritual, más sutil, es lo que se llama el orgullo, la soberbia, querer tener razón, no el brazo a torcer, buscar su yo, hablar de sí mismo, hacer que quieren que los demás hagan y piensen como yo, buscar mis gustos, mis placeres, etcétera, etcétera, etcétera. Son los 7 vicios o inclinaciones capitales. El amor de sí es el único enemigo que tenemos, la única enfermedad del alma que tenemos, y que nos hace buscar lo que acá, no hay nada nuevo acá. Lo mismo nos pasa a nosotros de una manera parecida. ¿Cómo de una manera parecida? Nos interesa la cosa material, es lo que le dice a Jesús. Busquen las cosas espirituales, son más altas, más nobles, llenan el alma. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y que cree en mí no tendrá sed. Se refiere al hambre y la sed de las cosas espirituales, las cosas buenas, las cosas justas, las cosas bellas, las cosas nobles, las cosas más altas. El mundo moderno ha perdido el gusto por las cosas nobles, altas, espirituales y buenas. No nos damos cuenta que la cultura moderna cultiva la filosofía del bienestar, de la calidad de vida. Quiero sentirme mejor, quiero tener más para sentirme mejor, quiero tener de todo, quiero pasarla bien, no quiero tener problemas, quiero darme mis gustos, etcétera, etcétera. Tiene 1000 formas. Siempre nos falta algo, siempre nos quejamos. Pero no nos quejamos porque nos faltan virtudes, más amor a Dios, más sentido de la justicia, más sensibilidad por los problemas del mundo, no solamente la comida. El problema más grave del mundo no es la comida, es la justicia, el sentido de Dios, etcétera, etcétera. Ojalá tuviéramos hambre y sed de justicia, significa, la palabra justicia usada en el Evangelio significa de que todo funcione según el orden que puso Dios. Eso significa hambre y sed de justicia. Hambre y sed significa deseo ardiente. Todos sabemos lo que es el hambre, todos sabemos lo que es la sed. Ansiamos el agua, ansiamos la comida. Deseo ardiente, hambre y sed de justicia, o sea, lo que dice el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, con los ángeles, con los santos, en la tierra. Qué poco sentido tenemos del orden cristiano. Y si no me explico, me explicito más. ¿A qué me estoy refiriendo? A esta justicia divina, a este orden divino que Dios puso en el universo. Se llama el orden natural de la familia. ¿Qué es la familia? La fundó Dios, no la estamos fundando y creando nosotros. Ahora estamos discutiendo el tema de la concepción, es una locura discutir esto. Fíjense a qué hemos llegado. Es un signo de la máxima decadencia de una sociedad. Lo que estamos discutiendo acá a nivel nacional, y tendrían que organizar marchas y 1000 trámites, movilizar gente, todo no tendría que hacer falta. Para eso están los funcionarios, que tienen que velar por el bien común. La ley, para ser ley, tiene que ser el orden que el hombre pone, inspirado por la ley de Dios, para asegurar el bien común entre los hombres. Eso es la ley. ¿Y la autoridad cuál es? No es poder hacer lo que quiera. La autoridad está para hacer cumplir y velar por el bien común. Bien, no el mal. Entonces, fíjense en qué estamos. Si viniera Jesús a estos seguidores de él, les pega un reto. Miren, Jesús no busca votos, Jesús no busca mayorías, Jesús no está pensando en las próximas elecciones, Jesús piensa en nuestras almas, en el bien nuestro. Y suena más duro Jesús, suena más dura la ley evangélica, suena más duro el orden que Dios ha puesto, que va a ser siempre el mismo desde que existe el hombre y desde que Jesús nos reveló, nos enseñó. Suena más duro cuanto más mal estamos. Más nos molesta la iglesia, se la agarran con la iglesia, se la agarran con los curas, se la agarran con Dios, con el Vaticano, con Cristo, con todos. Cuanto más profunda es la enfermedad, más grave, cuando más profundo es el mal, más nos duele la corrección.
Si un enfermo está más grave y hay que hacerle todo un tratamiento, internación y todo, unas intervenciones agresivas al cuerpo, bueno, es la única manera de salvarlo, me dirá el médico. Aquí hay que amputar, aquí hay que abrir, aquí hay que hacer esto. No lo arreglamos con un tafirol, no. Esto no lo arreglamos con una pastillita, ¿entienden? Entonces, cuanto más males, más profundo es el mal de la sociedad, más nos duele, más nos molesta el Evangelio, el cristianismo, la Iglesia. Por eso en este tema se la han agarrado con la Iglesia y la van a seguir, pase lo que pase el día 8. Acá el enemigo es la Iglesia porque es la única que está defendiendo, y muchos otros grupos, gracias a Dios, evangélicos, están peleándola por defender el orden de Dios. Parece mentira. Bueno, vamos a ver cómo termina esta historia en los próximos domingos, pero es muy claro, muy sintomático, porque esto pasa siempre, ¿eh? Entonces, pensemos esto: Jesús es buen médico, Jesús es buen pastor, podría decir es padre, es madre, es amigo, es maestro, es todo Jesús. Si yo pienso en la ley de Dios y en mi vida, en las exigencias del Evangelio, son tan grandes, tan hermosas, las que dan sentido a la vida. Eso es lo que está diciendo Jesús en otras palabras. Yo soy el pan de vida, como diciendo el que cree en mí y en lo que yo enseño. Creer en Jesús no es decir, yo lo quiero a Jesucito. No, no alcanza eso, no es eso. Creer en Jesús es, acepto todo lo que Jesús enseñó, todo. Y transmite a la iglesia que Él fundó, todo. Esto no es cosa de curas, de papas, de monjas, ni de santos. Es cuestión de Jesucristo. El que se enfrenta a la enseñanza de la iglesia se enfrenta a la de Jesucristo, que se las arregle y se las arregle con Jesús en el día del juicio y se aguante. El cura pasa, el papa pasa, el obispo pasa, nosotros vamos a ser juzgados también. Porque el que se enfrenta, repito, a la ley de Dios, se enfrenta a Jesús. No al cura, la monja, el papa, el obispo, el papá, la mamá que la transmitió, ¿eh? Bueno, fíjense como diciendo Jesús, miren, muchachos, entiendan lo que yo les quiero enseñar, no llenar el estómago. Enseñar es llenar el alma, llenar la cabeza, llenar el corazón. Jamás tendrá hambre y jamás tendrá sed. Jesús, muy pedagogo, se puede decir, podemos decir hoy, poquito a poco los quiere ir llevando. Bueno, primera reflexión entonces. Sorprendente el actuar de Jesús, pero Él no va a traicionar su misión y nos va a engañar. Él no busca su propio éxito. Jesús busca sola y únicamente el bien de los hombres, y así le fue. Entonces, para pensar cómo somos nosotros, los hombres, o de qué somos capaces, o cómo nos molesta, y miren que mejor amigo, padre, maestro, porque Jesús no ha habido ni va a haber en la historia, jamás nadie, ningún papá y la mamá con lo que quieren a los hijos van a ser mejor que Jesús. Si a Jesús lo rechazaron, cuanto más males, más profundo es el mal en un alma, en una sociedad, en una cultura, en un país, en una época, más indignación produce el médico, el amigo, el maestro, el que le quiere hacer el bien. Es terrible pensar esto. Yo lo he pensado 1000 veces, los curas pensamos 1000 veces, y mucha gente buena. Parece mentira, ¿cómo cuesta hacer el bien? Me dicen, pero ¿cómo cuesta hacer el bien? ¿Cuesta hacer el mal? No. ¿Cómo cuesta hacer el bien? Piénsenlo. Segunda reflexión. Acá hace referencia al maná. Estamos en el medio de una sublime enseñanza e institución de Jesús. ¿El maná qué es? Es una palabra rara, salvo el kiosco maná que ustedes conocen acá, un kiosco mini almacén. Bueno, el maná, así le pusieron los judíos. Significa, en la lengua hebrea significa ¿qué es esto? Pero bueno, así quedó, maná. Cuando salieron de Egipto, iban por el desierto, no tenían mucho que comer, la pasaron mal, se quejaron a Dios mal se quejaron. En vez de decirle Dios, danos una mano,
se quejaron contra Dios, ¿por qué nos trajo acá? Moisés tiene la culpa, Dios tiene la culpa. Esto es muy viejo, ¿eh? Y bueno, Dios con una paciencia infinita le dice, está bien, les voy a mandar una comida milagrosa, que fue doble. Unas perdices que aparecían y las podían agarrar ahí nomás, y se las comían. Aparecieron en el campamento, y famoso maná, que es una especie de, yo no sé porque nunca lo he visto, porque desapareció, pero dice que era como una especie de, no sé cómo llamarlo, de una especie de miga, como miga de pan, una cosa blanca, un alimento que estaba en unos arbustitos que habían en la zona. A la mañana aparecía todo el arbustito con eso, como si hubieran caído copos de nieve y hubieran quedado enganchadas en las plantitas, algo así. Tenía un gusto muy rico, tenía gusto a torta de miel, dice, lo dice esto el Éxodo, en el capítulo 16. Y recogían, comían, guarden para el día nada más. Y con eso se alimentaban toda la familia y era plurivitamínico, como esos complejos vitamínicos que dan ahora, tenía todas las vitaminas. Dios cuando hace una cosa la hace bien. Hizo muy buen vino, no hizo un vino de cuarta, un tetra de cuarta, sino hizo vino bueno. Cuando hizo el hombre, dice que vio lo que había hecho, era muy bueno, estamos bien hechos nosotros. El vino era bueno, el pan y los pescados tienen que haber sido muy buenos, pan casero del mejor, era casero, porque lo hizo Jesús, la multiplicación de los panes. Bueno, y el maná era riquísimo y no cansaba. Cayó durante 40 años que estuvo en el desierto, y cuando entraron en la tierra prometida no cayó más el maná, desapareció. La tierra prometida era un símbolo del cielo. El maná era una figura de la Eucaristía. En otras palabras, todo judío que conocía su historia, conocía este episodio que los marcó a los judíos. Como nosotros ya hablamos de episodios pasados, qué sé yo, la guerra de la independencia, las campañas de San Martín, pasó el tiempo, pero lo sabemos, nos quedan grabados en la memoria de la sociedad. Bueno, este gran regalo de Dios quedó muy marcado, pero no sabían que eso iba a tener un significado de algo mucho más grande, un regalo mucho más grande que le iba a hacer Dios. Acá estamos en una situación intermedia. Jesús hace un milagro, en cierta manera parecido. Estaban en un lugar desértico, dice, no tenían que comer, y Jesús les multiplicó los panes. Y ellos relacionaron, Moisés también hizo algo parecido, mira qué casualidad. Y Jesús le está orientando, le está queriendo explicar que aquello que ocurrió hace 1000 años lo está reproduciendo él ahora de una manera visible, palpable. Ellos comieron ese pan recién fabricado, y esto apunta a la última cena, la Eucaristía, la institución de la Eucaristía. Si ustedes ven los gestos de Cristo, esto es un Jueves Santo, todavía no lo llamaban Jueves Santo, pero equivale a Jueves Santo, cuando Jesús un año después instituye la Eucaristía. Entonces, fíjense los tres momentos. 1000 y pico de años antes, el maná en el desierto. Un milagro inolvidable, que los alimentó 40 años. Ahora lo ven en vivo, una especie de nuevo maná. Por eso recuerdan a Moisés, recuerdan al maná. Y tienen que mirar a Jesús, que es el que lo hizo. Todavía no saben lo que va a venir después. Cuando los apóstoles, testigos de la última cena, vean gestos parecidos, Jesús tomó el pan, levantó los ojos al cielo, dice, qué casualidad. Fíjense la larga pedagogía y paciente pedagogía de Jesús, para que podamos entender más, no solamente los apóstoles, sino que ellos nos lo transmitieron, este inmenso y hermoso don, y el más grande de todos, y milagro diario, que se llama la Eucaristía. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo